Cuando estuve en Pisco, todos ustedes saben acerca del terremoto, ¿no? Cuando estuve en Pisco pude ver que había personas que estaban muy tristes, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, toda su vida se había venido abajo. Todo lo que habían construido durante años y a veces generaciones, en unos cuantos segundos desapareció ante sus vistas. Todo lo que ellos tenían, quizás en ese momento era tristeza, desolación, desamparo, miedo, temor, profunda tristeza, de profundo dolor, de profunda desolación. Y eso me trajo ahora en la tarde a la memoria esta parábola de nuestro Señor Jesucristo, los dos cimientos, en Mateo 7, el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27. Y el Señor relata esta parábola, si se quiere decir esta alegoría, y Él dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Quiero extraer algunas enseñanzas que pueden ser útiles para nuestro tiempo. Y vemos nosotros la historia de dos personas que tenían mucho en común. Ellos habían edificado ambos sus casas. Posiblemente ambos habían acudido al mismo tipo de diseño, como sucede en cualquier ciudad. Quizás ellos también de repente acudieron al mismo tipo de constructores, como se da en todo lugar, en toda ciudad. Así es que estos dos hombres tenían muchas cosas en común, pero estos dos hombres se diferenciaban. También, de la misma manera que tenían cosas en común, habían diferencias. ¿Por qué? Porque cada uno edificó su casa de una manera diferente. Uno buscó edificar su casa que estuviera fundada en fundamento sólido, en roca firme. Dicho sea de paso, los edificios siempre se construyen buscando roca firme, fundamento. El otro no se preocupó de construir sobre fundamento firme, sino construyó posiblemente en una forma muy ligera, sin darse cuenta dónde iba a construir su casa, sobre la arena. El Señor nos dice que estos dos hombres, califica a estos dos hombres, a uno como sabio y a otro como insensato. Porque el sabio es el que escogió edificar su casa sobre este fundamento firme, sobre esta roca, y tomó todas las precauciones para que cuando venga el terremoto, esta casa no se caiga, o su casa no se caiga. El insensato no tuvo en cuenta lo que podía sobrevenirle en el futuro, y descuidó la selección del terreno donde iba a construir su casa.
Como estos hombres tenían las mismas cosas también en común, ambos fueron sometidos a las mismas pruebas. Dice el Señor Jesús que vino la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquellas casas. Una cayó y la otra no cayó. Y dice que fue grande su ruina. Es indudable que el sabio es aquel que se había preparado al momento de construir su casa para la posteridad o para el futuro. Él había estado pensando en el futuro y él tuvo en cuenta que podían sobrevenir estas calamidades. El sabio no fue indiferente a la selección del detalle más importante, que era sobre qué iba a poner el fundamento de su casa, sobre qué iba a construir su casa. Y el insensato, podemos decir, es aquel que lleva una vida despreocupada, que vive, en este caso, que vivía el presente, sin pensar en el porvenir. Indudablemente que fue sorprendido y en un abrir y cerrar de ojos vino la ruina total sobre su casa y sobre su vida. Y en segundos se vino la casa que edificó con tanto esfuerzo y con tantas lágrimas. En segundos vio destruido todo lo que había planificado durante toda su vida. En segundos todo lo que construyó se vino abajo y solamente quedaba en él la desolación, la tristeza, el llanto, el temor, la inseguridad, el miedo. El sabio es el que basa su vida en la palabra de Dios. Y cuando basa su vida en la palabra de Dios, no solamente le trae protección, sino también, además de esto, le conduce a la prosperidad. El insensato se conforma con solo oír la palabra de Dios, que a veces ni siquiera la quiere oír, porque en el fondo de su corazón él cree que es incapaz de ponerla por obra, o de repente que no existe Dios. Y así el insensato deja una puerta abierta, por lo cual entra el mal en su propia vida y en toda su casa. Toda persona que edifica su casa sin tener en cuenta el fundamento, es decir, el contenido bíblico, en el momento más pensado, se derrumbará todo aquello por lo cual ha luchado durante muchos años. Porque el sello verdadero del discípulo radica en la relación permanente que tiene con la palabra de Dios. Hoy me he gozado y estoy seguro que ustedes se han gozado, porque hoy hemos escuchado la palabra de Dios. Creo que más peso tiene la relación que podamos tener con la palabra de Dios que con cualquier otra cosa. Porque cuando nos relacionamos con la palabra de Dios, es ahí donde el Espíritu Santo pone su sello en nuestra vida. Ustedes me conocen que por años siempre enfatizo en la palabra de Dios.